la docencia de San Martín y del 3 de febrero vienen de un proceso en el cual han derrotado a la burocracia celeste, a la burocracia oficial en el sindicato docente a partir del sur, y ahora están en una gran pelea por el reconocimiento de este triunfo que el gobierno, el Ministerio de Trabajo y el propio sindicato se niegan a reconocer. Tenemos también presente a Lorena Jofré, candidata también a concejal por el partido del 3 de febrero. Lorena es una referente de la cultura del partido del 3 de febrero en un distrito donde los músicos y los artistas no encuentran un espacio de organización, un espacio donde poder expresar su arte, su obra. Lorena viene a encabezar la asamblea de músicos organizados del distrito del 3 de febrero. Milton Gauna, candidato a consejero escolar también por el distrito del 3 de febrero, al igual que Paola, viene a ser parte de este proceso de lucha por la recuperación del sindicato docente. Y tenemos a Daniel Sierra, que es candidato a senador por la primera sección electoral. Daniel es congresal del SUTEBA por tribuna docente y viene de ser candidato a secretario general del SUTEBA de General Sarmiento por la multicolor. Dicho esto, bueno, compañeras y compañeros, después de una importantísima actividad de agitación, que recién con mi ex colega y amigo de Cablevisión íbamos comentando cuando nos hicieron el reportaje, estuvo con la impronta de una cantidad de jóvenes interviniendo a full en esa agitación que contrapone la imagen de lo que es el aparato de paracaidistas de la Cámpora que funciona sobre la base del pulmotor del Estado y que no solamente le dio ese aire a la agitación, sino que receptó algo que también destacamos en lo que conversábamos recién con el compañero de prensa, que es el tema de la recepción de la población a la agitación del Frente de Izquierda y que tiene que ver con algo que en primer lugar queremos plantear en esta presentación de candidatos, y es que el Frente de Izquierda está colocado en el quinto lugar, ¿no es cierto?, de la apreciación política del conjunto de la población al día de hoy para las elecciones nacionales. Y por lo tanto, se ha constituido de hecho en la tercera fuerza política. Porque la primera es el desbarajuste del régimen K, ¿no es cierto?, la disolución del PJ, y a diferencia de lo que plantea Stolbizer, por ejemplo, que habla de una interna del PJ, lo que nosotros estamos viendo es una desintegración del PJ y el régimen kirchnerista, y entonces detrás del grupo armado, el rejunte armado por Massa, y detrás del rejunte armado por Narváez, y detrás del rejunte armado por Cristina, aparece el rejunte de los ex aliancistas, ¿no es cierto?, sobre la base del reagrupamiento de viejos miembros del gobierno de la Rúa, con los cuales va la candidatura de Stolbizer, y como tercer fuerza política que plantea una alternativa completamente diferente, aparece el Frente de Izquierda y junto con ellos todos los candidatos del Partido Obrero. Es una cuestión fundamental para nosotros esta batalla electoral, porque como lo demuestran los hechos que han ocurrido en esta semana, se está procesando el derrumbe del régimen kirchnerista. Y por lo tanto, en el tránsito de ese derrumbe, la obligación de parte de los representantes de los sectores de la patronal, sean del PJ o sean opositores, ¿no es cierto?, al PJ, de ver cómo se establece un tránsito para recomponer esto que está claramente presentado como una etapa final. Vamos a empezar solamente por el escándalo de Milani. El escándalo de Milani, el que está ahora como comandante y jefe del ejército, no solo que es imposible que se lo pueda desmarcar de su papel de represor, sino que aparte está señalando, con el aval del conjunto de la burguesía, que así como se metió la gendarmería y así como se metió la prefectura a hacer una actividad de represión contra el pueblo que está reaccionando contra todo el cuadro general que estamos viviendo, ahora viene el papel del ejército de ser metido en ese proceso de represión. Un ejército profundamente repudiado por la actividad genocida que desenvolvió contra el conjunto de los trabajadores y el pueblo en la dictadura militar. Entonces fíjense qué voltereta y qué descomposición sobre la base, digamos, del discurso que ha establecido el gobierno, que ha llevado incluso a un fenómeno enormemente trágico, que es el de transformar a organismos de derechos humanos, con los cuales militamos hombro a hombro en su momento, a tener que justificar todo este tipo de situaciones de las que estamos hablando.
Esa situación de picada, de derrumbe y de crisis se establece también sobre la faz de lo que es, digamos, parte de un triunfo de nuestra movilización, que es el secretario de Transporte prófugo. Y entonces tenemos a un tipo, Jaime, el secretario de Transporte fundamental, uno de los principales hombres del gobierno, ¿no es cierto? Hoy fuera de él, como consecuencia de esa crisis, ¿no es cierto?, que se encuentra en la clandestinidad, porque, digamos, están buscando de alguna manera a ver cómo rescatan a todo un sector, digamos, de funcionarios que se cae a pique como consecuencia de esta crisis. Y el tema final, como para colocarlo como un elemento de este desbarranque, es el acuerdo proimperialista, digamos, que han establecido con la empresa Chevron, que es claramente una forma de ratificar rápidamente lo que en la campaña de 2011 denunció el Frente de Izquierda. Aquello de que la cuestión del petróleo era una entrega, después denunciamos el carácter privatista, digamos, de privatización y no de nacionalización, de lo que fue la mascarada de la estatización supuesta de YPF cuando echaron al grupo español, y en definitiva hoy nos encontramos con que el acuerdo con Chevron ha establecido la política en la práctica de todos los sectores del rejunte opositor, que es el de establecer una devaluación monetaria en forma, digamos, abrupta contra el conjunto de la población. El gobierno kirchnerista está tomando en la práctica el programa de Stolbizer, el programa de Prat-Gay, el programa de Pino Solanas, el programa de Carrió, porque esto significa el acuerdo con Chevron. Es un acuerdo que establece, primero, la disponibilidad completa para poder exportar en crudo el 20% de todo el petróleo que saque, que va a ser el único que va a sacar, el fenómeno total de libertad para poder hacer las utilidades sobre las intervenciones que haga esa empresa, ya sea para el mercado interno como para el mercado internacional. Eso lo va a hacer al nivel del dólar que cotiza en el mercado, que es el dólar blue, hoy alrededor de 9 pesos del dólar, es decir, el doble de lo que es el valor del tipo de cambio oficial, y por lo tanto se ha procesado una máxima devaluación contra la población. Se ha desdoblado el tipo de cambio y todo el proceso que tenga que ver con la carestía va a estar regido por este proceso de devaluación monetaria. ¿Qué le reclama la oposición al gobierno? Que haga eso. Y por lo tanto hoy se han quedado sin un elemento, digamos, para poder establecer como parte de su propio programa. Lo mismo es con los CEDIN, es decir, este patacón en dólares que establece también un cuadro de devaluación monetaria que pagamos los trabajadores. Otra crisis que ha estallado en la cabeza de todos, el impuesto al salario. Y nosotros nos encontramos como Frente de Izquierda y Partido Obrero a la cabeza de esa lucha, como lo demuestran, por ejemplo, las movilizaciones y los avances que se desenvolvieron en muchas empresas alrededor de lo que se llamó el plenario del SUNDA, un sindicato combativo de la zona norte del neumático, pero ustedes tienen que saber, los periodistas y los compañeros, que en varias empresas se está consiguiendo que la patronal absorba, ¿no es cierto?, un porcentaje total o parcial de ese impuesto a las ganancias como consecuencia de la lucha, y mientras nosotros hacemos eso, toda la oposición patronal hace demagogia, ¿no es cierto?, con el impuesto al salario y dice que hay que eliminarlo, pero para eliminarlo plantea que tiene que haber un nuevo impuesto para retener en el Estado aquello que ahora están pagando los trabajadores. ¿Y quiénes lo dicen? Lo dice de Narváez, como diría Moyano antes de hacer una alianza con él, el empresario colombiano, el capitalista explotador, lo dice Massa, que estuvo en el gobierno, formó parte de los que afanaron el ANSES para con los recursos de los jubilados pagar la deuda externa. Bueno, todos los que ahora están hablando del impuesto al salario lo han venido sosteniendo durante todo este periodo, y esto lo digo en función de lo siguiente. En este cuadro de crisis y de descomposición del kirchnerismo, por estas razones y por las acciones que llevamos a cabo, es que aparecemos como la quinta fuerza y tenemos que llamar al conjunto de la población a sumarse activamente, no solo a que esto se imponga en las elecciones, digamos, de agosto, sino que sea la referencia para colocar en el Parlamento, en la legislatura provincial y en los consejos deliberantes, ¿no es cierto?, a representantes de estas luchas que implican ir a pelear en concreto por estos problemas en cada lugar. Lo significará esa lucha en el Parlamento Nacional, pero también lo va a significar en los consejos deliberantes. Por ejemplo, los compañeros del 9 de febrero, que seguramente lo van a explicar ahora cuando intervengan, establecen claramente que es el reino de la especulación inmobiliaria de la zona. Ok, eso implica echar a los trabajadores de los cascos urbanos, de los principales centros del conurbano, como antes lo hicieron de la ciudad, de Buenos Aires.
porque ese metro cuadrado, que esa especulación hace que aumente sin cesar, hace imposible que los trabajadores puedan acceder a una vivienda. Nuestros concejales, la izquierda, lo que va a hacer es luchar y establecer en el propio Consejo Deliberante leyes que impidan la desaparición de los asentamientos de los trabajadores en los centros urbanos y la necesidad de que esos sean urbanizados y sobre la base de esa urbanización establecer un plan de viviendas y por tanto de desarrollo económico del propio distrito. Y así vale para las iniciativas que tomaremos para defender la educación. Es decir, no le vamos a dejar a los intendentes la manganeta de que ellos no son responsables del problema porque la plata la tiene la provincia o la nación. Todas las cajas negras y todos los negociados que hacen van a tener que ser absolutamente denunciados por parte de nuestros representantes del programa y de las luchas que estamos explicando ahora, para arrancar esos recursos e imponer esa ley, como ya lo hicimos con las 6 horas para los trabajadores del subte en la ciudad de Buenos Aires cuando Jorge Altamira fue diputado, y que implicó un avance histórico para los trabajadores e incluso para el funcionamiento del subte para el conjunto de los trabajadores que viajan en la ciudad. Con esta realidad es que nosotros hoy estamos presentando en todos lados nuestros candidatos. Vamos por colocar, por lo tanto, a Néstor Pitrola, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, todos los legisladores provinciales que puedan acompañar a esa intervención de Néstor en el Parlamento Nacional, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y decenas de concejales en todos los distritos en los cuales nos presentamos, que de paso anunciamos, son 75 en la provincia de Buenos Aires. Es otro hecho histórico que constituye esta quinta fuerza política en los hechos reconocida así por la población y que significa el 91% del padrón electoral. Este es un poquito el punto, el piso en el cual estamos lanzando nuestra campaña electoral y que si le damos con todo, como le vamos a dar, y avanzamos en la conciencia de los trabajadores y de la población a la cual nos dirigimos, tratando de obtener por otra parte centenares y centenares de fiscales por todos lados para defender ese voto, se va a hacer realidad tanto en las elecciones de agosto como en el ingreso definitivo de los compañeros a cada una de las instancias en las elecciones de octubre. Bueno, gracias. Bueno, prácticamente acá en San Martín, lo que se ve el derrumbe, digamos, a nivel provincial de este desbande que ha habido del kirchnerismo. Acá en San Martín se ve claramente, está evidenciado. El intendente actual accede, digamos, a la intendencia a través de una lista del kirchnerismo. Estaba con Massa en ese momento hace 2 años. El intendente actual, digamos, ahora ha roto con el kirchnerismo y se ha listado, digamos, en las listas, se ha enfilado con la lista de Massa. Massa se presentaba acá en el distrito como lo nuevo. Si ustedes, digamos, los que están por acá por San Martín lo han visto, lo que él hacía era recorrer los barrios, ir a las estaciones de tren, se presentaban como lo nuevo, como la renovación de Iboscus, que hacía 10 años que gobernaba el distrito. Entonces él se venía a presentar como lo renovador, que había que sacar, es más de lo mismo. Catopodis es exactamente lo mismo. Él accede, como les decía, a la intendencia a través de una colectora con Cristina Kirchner, ahora rompe con el kirchnerismo y resulta que el Consejo ahora hay una alianza entre los que siguen, digamos, con el kirchnerismo y con Iboscus, o sea que va a estar encabezado, van a tener la propia oposición donde antes eran aliados. O sea, es un desbande, claro, digamos, acá en el distrito. En cuanto a la salud, tenemos al Hospital Vaperón haciendo, digamos, una huelga sin guardia, por falta de personal, por falta de insumos, por falta de pago de salarios. Faltan los elementos más básicos en los hospitales. Como decía acá el compañero Daniel, ellos obviamente se muestran como que, bueno, ellos hace 2 años nada más que están, que esto viene de antes, etcétera. El tema es que es más de lo mismo. Digamos, la orientación social que ellos plantean es exactamente la misma. No vienen a modificar absolutamente nada. En cuanto a la salud, por ejemplo, a la educación, por ejemplo, tenemos acá el colegio más grande de todo San Martín, un colegio histórico de San Martín, en Estados Unidos, absolutamente derrumbado.
Y no es un problema ajeno al municipio. El municipio, están los compañeros acá presentes, digamos, nosotros hemos realizado reclamos en cuanto a las cuestiones edilicias de los terciarios, de los profesorados del conservatorio, de la Berni, del Estados Unidos, y el Consejo Escolar no ha hecho más que ningunear los reclamos. Lo único que ha hecho es atacar a los estudiantes del Estados Unidos en vez de dar una respuesta. O sea, esto es lo nuevo que ellos vienen a, digamos, a representar. En cuanto al tema de lo que es el trabajo, la precariedad en el trabajo, San Martín, acá en la entrada, se presenta como la capital de la industria. Es la capital de la industria precarizada y tercerizada. Florecen las pymes por todos lados, a los trabajadores nos cobran el impuesto a la ganancia, nos tienen en negro, con una precarización laboral absoluta, y las pymes están exentas de pagar, se les arma un paquete muy jugoso para que las pymes vengan acá y coloquen su explotación al máximo nivel acá en el partido de San Martín. Nosotros necesitamos meter en el Consejo representantes de la clase trabajadora, representantes que defiendan la salud, la educación, el trabajo, etcétera. Y nosotros tenemos que ir a cada uno de nuestros lugares, a los barrios, a mostrar que claramente el tipo que hace 2 años atrás se mostraba como lo nuevo, no es nada nuevo, sino que es más de lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Y esto está muy evidenciado en la gente. Está muy claro para la gente. Esta actividad a la que se refería el compañero Daniel, la gente venía, a pedirnos ya las boletas, a preguntarnos, el impuesto al salario, está comiendo, la gente lo marca como es un impuesto al trabajo, dicen, te cobran un impuesto por trabajar, o sea, así te lo plantean. Entonces es muy claro para quiénes gobiernan y cuál es la orientación social que tienen. Entonces nosotros tenemos que llevar estos planteos a cada uno de nuestros lugares de trabajo, a cada uno de nuestros lugares de estudio, en cada uno de nuestros barrios nosotros tenemos que plantear por qué el Frente de Izquierda tiene que estar metido en el Consejo para defender a los trabajadores, la salud, la educación, la vivienda, etcétera. Bueno, nosotros el 3 de febrero, hace un cuarto de siglo ya que gobierna el intendente Curto. El curtismo durante estos casi 25 años no pudo resolver ninguno de los conflictos que sufre la clase trabajadora. Bueno, uno se puede preguntar por qué motivo no pudo resolver ninguno de los conflictos. La cuestión es la orientación social que tiene el curtismo. ¿A qué se refiere con la orientación social? Bueno, ¿para quién decide, o sea, para quién gobierna o qué intereses defiende? Nosotros en el 3 de febrero tenemos el curtismo defendiendo o gobernando para las grandes empresas, como por ejemplo Peugeot. Peugeot es una de las grandes empresas que tienen extensiones inmobiliarias, extensiones impositivas. Todo el distrito, todo el municipio se organiza en función de la Peugeot. Por ejemplo, los secundarios, los planes de estudio de los secundarios, son en función de las necesidades de la Peugeot. La Universidad de 3 de Febrero, las tecnicaturas y los planes de estudios de la Universidad de 3 de Febrero, exactamente lo mismo. Bueno, en contraposición a esto, ¿cuál es la situación de los trabajadores? Bueno, los trabajadores de la Peugeot sufren una tercerización laboral, están contratados, hay trabajadores que hace 25 años, 20 años, 22 años que trabajan y se van renovando los contratos cada 3 años, con lo cual no se les respeta la antigüedad. Bueno, la realidad de la clase trabajadora, los trabajadores de la Peugeot son paupérrimas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la Peugeot trabajan 5.000 trabajadores, pero es una de las grandes empresas dentro de lo que es el distrito. Bueno, junto con esto, obviamente, no podemos dejar de hablar de lo que es la burocracia sindical. Este interés que defiende el curtismo está en manos de la burocracia sindical, que justamente prohíbe o limita la organización de los trabajadores dentro de la Peugeot. Es la meta que tiene, digamos, el curtismo de poder garantizar esa defensa de estos intereses de la Peugeot. En contraposición a esto, nosotros obviamente lo que defendemos son las libertades democráticas, defendemos la libre organización de los trabajadores. Nuestra propuesta es el salario igual a la canasta familiar. Y bueno, esto es uno de los intereses que defiende el curtismo. Bueno, gobierna para las grandes empresas. ¿Para quién más gobierna el curtismo? Bueno,
especulación inmobiliaria es uno de los grandes problemas que tiene el municipio de 3 de febrero. Bueno, el compañero Daniel recién mencionaba, bueno, ¿qué es la especulación inmobiliaria? Bueno, la cuestión, el problema de la vivienda en 3 de febrero, como en muchísimos distritos, y acá juega un rol fundamental lo que es la oposición más fuerte dentro de 3 de febrero, que hoy se presenta como masa, que en definitiva en su distrito gobierna de la misma manera. Digamos, la especulación inmobiliaria es uno de los grandes negocios de este candidato. Bueno, pero volviendo a lo que es 3 de febrero, tenemos grandes sectores o localidades como Casteña, Santos Lugares, el mismo Caseros, Ciudad Jardín, que son los lugares como más pudientes o más acomodados o digamos más beneficiosos para lo que es el comercio inmobiliario, y en contraposición a esto, bueno, grandes hacinamientos como por ejemplo el Forte Apache. Bueno, ¿por qué esto? Bueno, porque lo que son las grandes construcciones no son en función de una planificación urbana, sino que son en función de los negocios inmobiliarios. ¿En qué perjudica uno? Bueno, se puede preguntar, ¿en qué perjudica esto a la clase trabajadora? Bueno, los vecinos del 3 de febrero tienen un colapso en todos los servicios, justamente porque no hay ninguna renovación, no hay ninguna, no hay inversiones, perdón, no hay inversiones para poder controlar o para poder, digamos, abastecer lo que es el gas, la luz, el agua. Nosotros en 3 de febrero, en verano, se corta la luz cada 2 minutos, en invierno se corta el gas. Bueno, justamente por esto, porque la orientación social que defiende el curtismo es en base a la especulación inmobiliaria, los negocios inmobiliarios, y no en base a las necesidades y la planificación urbana. Nosotros lo que consideramos es, nuestro planteo, nuestra propuesta es justamente esto, hacer una planificación urbana en función de solucionar los problemas de la vivienda y no en función de solucionar los problemas o de solucionar los negocios comerciales que puedan tener las grandes inmobiliarias que especulan con este negocio. Todo esto, digamos, esta orientación social es sostenida dentro del municipio de 3 de febrero, como yo recién mencionaba, por lo que es la patota del curtismo. Bueno, hay varios ejemplos para mencionar dentro de la historia del curtismo. Los más cercanos es, bueno, en la Universidad de 3 de febrero, ante la organización estudiantil, se presenta la patota de Curto con todos sus unidos y organizados, sacando a los estudiantes dentro de la universidad. Sin ir más lejos, hace 2 años atrás, justamente por un negocio inmobiliario, se intentó desalojar los eucaliptus de Villa Bosch. Hubo una gran asamblea de 200 vecinos que fueron no solamente amenazados, sino que en muchos casos, en una de las movilizaciones fueron reprimidos por la patota de Curto. Bueno, justamente ¿por qué? Bueno, porque el curtismo defiende estos intereses, los intereses de las grandes empresas y no los intereses de los trabajadores. Bueno, la oposición dentro del municipio de 3 de febrero juega un rol determinado. ¿Cuál es el rol que juegan? Ellos se presentan no como oposición que defienden otro interés social o que defienden otros intereses, sino como una especie de control de la corrupción del curtismo. Bueno, pero en realidad la oposición dentro del distrito de 3 de febrero también ocupó bancas. Nosotros tenemos para UCR, y si se fijan y googlean las sesiones del Consejo Deliberante, ellos, por tildarse de democráticos, aseguran la gobernabilidad del intendente Curto. Entonces, bueno, esto lo que marca es que no están en contra, por el contrario, ellos votan junto con el curtismo el aumento de impuestos, ellos votan junto con el curtismo las exenciones impositivas. Entonces, bueno, la oposición no juega un rol de oposición real, sino que van consiguiendo bancas en función de otros negocios, que tal vez no sean el inmobiliario, sino los negocios que cada uno tiene. Bueno, el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, justamente lo que propone es eso, es un cambio de orientación social en defensa de los derechos y de los intereses de los trabajadores. El tema de la inseguridad, tanto el oficialismo como la oposición proponen que, bueno, cuantos más policías haya, por lo menos en el distrito de 3 de febrero y en San Martín también, inclusive los 2 distritos tienen una escuela nueva de policía, que cuanto más policías haya, se va a solucionar el problema de la inseguridad. Esto lo que no tiene en cuenta, digamos, es cuál es el problema de la inseguridad, como la raíz o el eje del problema de la inseguridad. Bueno, ¿cuál es? El crimen dentro de la provincia de Buenos Aires, no atrevo a decir en un conjunto de la Argentina, es un crimen organizado.
Bueno, ¿qué significa esto? Que la policía, los jueces, inclusive el 3 de febrero, en este último año, hubo muchísimos casos donde la policía estaba involucrada en los casos de corrupción, en los casos de inseguridad, de robos, de armas. Bueno, son el riñón del problema. Entonces, bajo ningún punto de vista, cuantos más policías haya, va a poder solucionarse el conflicto de la inseguridad. Nosotros, en función de este problema, lo que proponemos es justamente el desmantelamiento de las fuerzas represivas y su reemplazo por organizaciones de derechos humanos, organismos sociales, el control vecinal, las asambleas, inclusive dentro del 3 de febrero hay muchos sectores y en muchas localidades que las asambleas ya se vienen organizando y que la organización vecinal es lo que está asegurando la disminución del delito y no, digamos, la policía o las fuerzas armadas. Entonces, nuestra propuesta como Partido Obrero es justamente esto, digamos, el mantenimiento de las fuerzas armadas en función de que sean los propios vecinos y esos organismos los que controlen el tema de la inseguridad. Bueno, entonces vamos por cientos de miles de votos para el Frente de Izquierda en las próximas elecciones.